Dios bendiga. Dios les bendiga. Así, sí. Probando, probando, 1, 2, 1, 2. ¿Quién está emocionado? No por el juego, no por la presencia de Dios. También por el juego, para que no nos demos tontos, ¿verdad? El Señor nos conoce mejor que nadie. ¿Cuál juego? No, ni se nota, ¿verdad? Hay que estar orando por la selección. Necesita la oración. Ok, vamos a empezar. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque aquí estamos, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Nos has permitido sentir tu presencia, sentir tu sanidad, Señor. Sentir, Señor, tu poder en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Aquí está Juan Salas, Señor, humillado ante ti, Señor, poniéndome como instrumento para ti, mi Dios. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Juan Salas, que no se emocione Juan Salas, Señor, que seas tú, mi Dios, que seas tú hablando tu palabra, mi Dios. Es lo único que te pido en este momento, Señor, que seas tú, Señor. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor. Y gracias, Señor, que seas porque eres tú sanando, Señor, todo aquello que necesita ser sano. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, damos gracias, honra y gloria a ti, Jesucristo. Amén. Ok. A la prédica yo le puse siervo o sirve. Ahorita van a saber por qué. Ok. Dios muestra su poder y su gloria y su voluntad en todos nosotros, de alguna manera. Todos, una vez le comenté al hermano de unos párrafos en la Biblia y le decía, y me decía el hermano que todos somos siervos de Dios, de alguna manera u otra. Y yo me quedé así con aquella de, sí, todos somos siervos de Dios, pero hay algunos que simplemente le sirven a Dios. Por desgracia, así es. Y yo estaba buscando y encontré la vida de dos personas en la Biblia que podríamos decir que no son cristianos, pero uno de ellos pude ver la conversión de él en la Biblia. Él mismo habla en la Biblia. Y uno de ellos es Faraón de Egipto y otro es Nabucodonosor. Hasta hace pocos meses podía decir Nabucodonosor. Tuve que aprender. Me gustó, está largo el nombre, pero está chido, la verdad. Y aprendí de ellos dos que Faraón, como dice la Biblia en Éxodo, ya me perdí. En Romanos, perdón, 9:17, el que tengan Biblia, si quieren ir a Romanos 9:17. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Podemos ver que a Faraón, al contrario de Nabucodonosor, podemos ver en el capítulo 4, que es un capítulo que puede decirse que Nabucodonosor escribió. Podemos ver la diferencia entre Faraón y Nabucodonosor, de que cómo Dios los usó a los dos, pero de manera diferente. ¿Para qué? Para aquí mismo lo dice, para anunciar su nombre, para mostrar su gloria, para mostrar su poder de Dios. La pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Qué Dios va a querer de mí? ¿Ser su siervo o nada más servirle? La pregunta es una pregunta que yo me hago todos los días, que yo le pido a Dios que me permita ser su siervo, más que se sirva de mí, porque cualquiera se puede servir de cualquiera,
pero ser siervo es otra cosa muy diferente. Ser un siervo es algo incondicional. En aquel entonces los siervos así eran, incondicionales. Tenían que hacer lo que su amo les decía, sin repelar, sin decir nada. Y servir, cualquiera puede servir. Pero ¿para qué podemos servir? ¿Para qué Dios realmente nos va a servir? Nos va a hacer que sí le sirvamos. Y hay que ponernos a pensar en eso. A veces, y voy a hablar de esto porque creo que es importante, quizás a muchos les va a molestar o quizás muchos van a decir, ¿por qué estoy hablando de esta manera? Pero creo que debemos de poner atención. A veces venimos a la iglesia y nos encontramos con gente que viene a la iglesia, pero que no se conecta con la iglesia, que no tiene una relación con Dios, y uno se da cuenta de eso. Como decía Estela hace ratito, uno no viene, bueno, yo no vengo a ver eso, pero a veces es inevitable. Es inevitable ver ese tipo de personas que, que vienen, se sientan y nada más calientan un lugar y a veces hasta aparentemente realmente están conectados, pero realmente podemos ver que ni siquiera diezman, que ni siquiera vienen y ofrendan lo que ellos piensan que deben de ofrendar. Ni siquiera ofrendan lo que quizás Dios haya puesto en su corazón. Y de eso Dios se alegra, de que uno ponga lo que el mismo Dios puso en su corazón. Y eso entristece mi corazón, eso realmente entristece mi corazón, ver personas así que vienen, se sientan, levantan sus manos, alaban a Dios, pero no están conectados. No están conectados con Dios, no quieren tener esa conexión con Dios. Y a mí me sorprende mucho la vida de Nabucodonosor, porque yo pude ver que era un rey que era malvado, hacía cosas malas, pero aún así Dios lo usa y Dios tiene gran misericordia en su vida. Dios le muestra su poder y Dios lo humilla a los dos, a Faraón y a Nabucodonosor, los humilla tanto que los hace perder todo completamente. A Nabucodonosor le hace perder su sentido, o sea, totalmente se vuelve loco. Sí, los que conocen la historia de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Pero lo que más me sorprende es ver cómo Dios se mueve en Nabucodonosor, cómo Dios lo empieza a usar para levantar a su pueblo. A veces pensamos que las cosas malas que nos pasan es porque Dios no está moviéndose en nosotros. Pero quizás la pregunta es, ¿yo me estoy moviendo para Dios? Y quizás esa pregunta no debemos estar haciendo. ¿Realmente yo me estoy moviendo para Dios? Y eso es lo que nos debemos estar preguntando. Esto es simple. Hay cosas tan simples como buscar a Dios y buscar a Dios. El que busca encuentra, dice la palabra de Dios. El que toca le abren la puerta. Es así de simple. Y a mí me gusta mucho esta historia de Nabucodonosor. En el último versículo del capítulo 4 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, yo puedo ver claramente cómo Nabucodonosor se convirtió ahí, cómo Nabucodonosor empezó realmente a conocer a Dios. No habla más de él en la Biblia, bueno, no que yo sepa, no encontré nada más, pero podemos ver cómo Dios lo usó, cómo Dios lo cambió para enseñar su poder, para mostrar a la gente realmente quién era Dios. En un pueblo que era completamente idólatra, en un pueblo donde realmente nadie creía en Dios. Y aún Daniel, que cuando se lo llevaron de su tierra a Babilonia, y tenía apenas que 18 años, si acaso Daniel, más o menos, quizás menos, quizás más. Y aún así Daniel, Dios lo usó a él también. Podemos ver en la Biblia tantos hombres y mujeres que Dios ha usado, que Dios se ha servido de ellos.
Hay muchos de ellos que tuvo misericordia y Dios los ha recogido. Creo yo que Dios los ha recogido. Y podemos ver eso en la vida de Nabucodonosor. Y hay tres cosas que yo simplemente pensé que serían importantes. Dice, para poder servir a Dios. Dice, empieza a conocer a Dios, a tener una relación con Él. Empieza por leer la Biblia, que cada vez que vayas a leerla, te pongas en oración y que Dios revele lo que tenga que revelar para tu vida. Mi revelación, lo que Dios me ha hablado a mí, no es lo mismo que les va a hablar a ustedes. Mis problemas no son sus problemas. Somos hermanos y somos parte somos una familia, pero yo tengo cosas que tengo que solucionar con el Señor, ¿verdad? Todos las tenemos. Y hay que, para empezar a buscar a Dios, hay que hacer eso, empezar a buscarlo, pero seriamente, buscarlo y no desesperarse, porque hay mucha gente que empieza a leer y no entiende y deja de leer. A mí me pasó, yo me dormía, prácticamente me dormía, me quedaba dormido en la mesa o en el sillón donde empezaba a leer y me quedaba dormido, pero me despertaba y empezaba a leer otra vez, en donde creía yo que me había quedado. Otra cosa, otro punto es que te dejes guiar por su palabra. Que te dejes guiar por su palabra. A veces no es fácil dejarnos guiar por algo que nosotros pensamos que al principio cuando venimos a Él pensamos que está mal o que no es. Yo muchas veces lo he dicho, no con orgullo, pero muchas veces lo he dicho que yo creía que era un libro viejo, un libro que no estaba de acuerdo al mundo hoy en día. Pero la mera verdad es que yo no estaba conforme a la Biblia. Esa era la verdad. Y a veces Dios viene y rompe todas esas creencias, todas esas cosas que nosotros mismos nos metemos en la cabeza, pero pongámonos a pensar, si tú vives, ¿bajo qué juicio vives tú? Más bien dicho, ¿bajo qué juicio vives tú? ¿Quién te dice que estás bien o estás mal? Si eres tú mismo, la palabra de Dios dice que el juicio de un solo hombre no es suficiente, ¿verdad? Entonces, necesitamos que alguien más nos juzgue. Necesitamos que alguien más nos diga qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Si esperas que tu esposa o tu mamá o tu papá o el vecino o el hermano que se sienta a un lado tuyo te esté diciendo si estás bien o estás mal, son personas imperfectas. Por desgracia, son personas imperfectas. Por muy apegados a Dios que estén, son personas que no van a estar conforme a lo que Dios quiere para ti. Porque solamente Dios nos conoce lo suficiente para decirnos, necesitas hacer esto. Y eso es precisamente lo que necesitamos entender. Que cuando leemos la Biblia, tenemos que dejarnos guiar y empezar a hacer lo que Él nos está diciendo ahí. No es fácil, no lo es. Cualquiera que les diga que es bien fácil, les está echando mentiras. Cualquiera que les diga que una vez que encuentran a Dios, tu vida cambia y tu vida va a ser más feliz y no vas a tener ningún problema y va a ser todo miel sobre hojuelas. Mentira, gran mentira. Porque Dios empieza a quebrar todo lo que tenga que ser quebrado. Dios empieza a quitar todo lo que tenga que ser quitado. Y aún las cosas que tú crees y amas más, pero que Dios sabe que te están deteniendo, las va a quitar. Te guste o no te guste. Y si realmente quieres ser siervo, más vale que te guste. Porque no hay de otra manera. Otra cosa, otro punto es orar. Que oremos y oremos. Es difícil a veces orar, es difícil levantarnos en la mañana cansados del día anterior. Quizás nos fuimos a dormir tarde por X razón. Quizás nos peleamos con la esposa o quizás tuvimos un mal día, no sé. Pero lo importante es orar. Podemos ver a través de los evangelios cómo Jesús se iba a orar solas, se iba a tener esa relación con su Padre, a solas.
para poder nosotros, yo para poder saber cómo es mi papá terrenal, yo tengo que platicar con él, yo tengo que saber cómo era su vida, yo tengo que saber por qué hace esto, por qué hace aquello. O sea, lo puedo conocer por lo que otros me digan, pero conocerlo a él realmente solamente hablando con él. Solamente que él exponga su mente, que él exponga sus pensamientos, que él exponga lo que él realmente es, su corazón. Y eso es lo que necesitamos hacer con nuestro Padre espiritual, con Dios, que ponernos a orar para que Él pueda hablarnos a nosotros, para que Él nos pueda decir qué es lo que necesitamos hacer, para poderlo conocer a Él, para poder saber qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder tener esa relación con Dios. Yo siempre le digo a la gente, conocer a Dios no es tener una religión, conocer a Dios es tener una relación con Dios. Todos tenemos una religión. Podemos tener hasta una religión hasta con nuestro carro. Conozco muchos que tienen una religión con su carro. Su carro es primero. Y lo traen como si fuera, pero a la pobre mujer ya la tienen abandonada. Y no lo estoy criticando, o sea, cada quien su vida. Pero yo uso eso para mí, para darme cuenta de las cosas que puedo hacer y no puedo hacer. ¿Me explico? Pero es orar. En los evangelios podemos ver cómo Dios se iba al monte, se sentaba como en el huerto de Getsemaní, cómo los pone en un lado y él se va para otro, y él está hablando con Dios. O sea, podemos ver que esa realmente es la llave que tenemos para poder hablar con Dios, para poder sentir más cerca su presencia. Así como decía la hermana hace rato, venimos aquí, lo que sentimos aquí es grandioso y precioso y bien maravilloso, pero lo que realmente hacemos en privado con Dios, lo que realmente hablamos con Él, viene de nuestro corazón. Realmente podemos abrirnos con Él. Aquí no podemos decir todo exactamente en nuestro corazón, porque quizás unos se van a burlar y quizás otros se van a espantar. Pero pero en oración sí podemos. Y Dios nos lo pide, Dios nos dice que cerremos nuestra puerta, que nos vayamos en privado y que hablemos con Él. En su palabra nos dice todo eso. Y es estar haciéndolo. Es difícil, sí lo es, pero no imposible. Simplemente se trata de que uno se lo ponga en su cabeza, de que uno realmente lo quiera hacer. Esos 3 puntos son bien sencillos de seguir. Son bien sencillos para empezar también. Buscar a Dios, guiarnos, dejarnos guiar por Él. Y orar y orar. Es sencillo. Ramperi la otra vez nos trajo una prédica de la oración y nos explicaba que lo importante de la oración. Muchas veces hemos hablado de eso aquí también. Y lo importante de orar. Hay que orar. Hay veces que no hay tiempo. Yo hay veces que estoy en el trabajo y me miran como loco, porque yo creo, porque me ven que estoy hablando, pero realmente estoy hablando con Dios. A veces hay un árbol atrás de la fábrica, un árbol chiquito, yo creo que unos 6, 7 pies de altura, y un tronquito así, una cosa pequeña. Pero a veces cuando me siento como para platicar con Dios, voy y me siento ahí en la sombra y, y me pongo a hablar con Dios o me pongo a orar simplemente. Y es algo que sinceramente relaja, es algo que desestresa, es algo que cuando estás tan estresado, cuando estás tan agobiado por todo lo que te está pasando en tu trabajo, en tu vida, es algo que sinceramente yo recomiendo hacer. No hay mejor psicólogo que Dios, la mera verdad. Y es algo que yo recomiendo mucho. ¿Por qué estoy diciendo esto? Dios nos dio este año ¿de qué? ¿De qué era, hermano? Reposo y qué? Y bien. Reposo y bien. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar dormidos, ni que tengamos que estar distraídos. Eso no quiere decir eso. Sí, estamos de reposo, Dios nos está dando ese reposo, ese bien ahorita, pero que va a venir el año que entra. Hay que prepararnos, hay que estar buscando a Dios, hay que estar preguntándonos, Señor, ¿para qué te voy a servir? Quiero que te sirvas de mí o quiero ser tu siervo. Esa pregunta nos debemos estar preguntando también. ¿Qué es lo que
¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero servirte. Bueno, al menos yo quiero servirlo. Yo no sé cada uno de ustedes, supongo que quieren lo mismo, pero nos debemos hacerle esa pregunta al Señor. Señor, yo quiero ser tu siervo. No quiero que simplemente te sirvas de mí. Porque pueden venir muchos a traer una ofrenda, a traer su dinero, su tiempo quizás para hacer cosas, pero eso es estarse sirviendo. Pero realmente Dios quiere siervos. Realmente quiere que Dios, gente que vaya y haga su obra. Servir en la iglesia está perfecto, es parte de, pero no es todo. Es parte de. Keila siempre nos dice que qué caso tiene orar con alguien, a alguien, orar por esa persona por su necesidad, pero no le damos nada, ¿verdad? O sea, la cosa es, muévete, muévete y haz algo. Esa es la cosa. Sí, está bien orar y a veces pues no hay con qué bendecir, pero realmente a veces nos tenemos que mover por fe. Nos tenemos que mover de que me quedan $20 para la gasolina, pero veo una necesidad y por fe, Señor, aquí está cubriendo esta pequeña necesidad. Quizás no es mucho, pero sé que le puede ayudar a mi hermano o a mi hermana o a alguien que ni siquiera es cristiano. Que ni siquiera cuando tú le das el dinero se queda así de que, ¿y por qué me estás dando el dinero? Y que tú le puedes decir, ten un regalo de Dios. Dios te bendiga. Y se quedan así de que, pues ni siquiera soy cristiano. Pero esos son los que hacen las diferencias. Y Dios va a proveer. Dios dice la palabra que Dios multiplica todo eso. Multiplica grandemente. Él es nuestro proveedor. Y por fe tenemos que hacer las cosas. A veces hay que movernos por fe. Creer que Dios, si Dios dijo que Él iba a cubrir nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Yo no me tengo por qué estar preocupando por eso. Señor, la otra estábamos hablando de ahora del bebé que van a hacer. Le decía a Estela que cómo le vamos a hacer. Yo no sé, es cosa de Dios. Él va a proveer. ¿Eh? ¿Está embarazada? No sabía. Yo pensé que le habían dicho. Bueno, ya se enteró. ¿Qué no están hechas? Ah, bueno. Eso ya es otro asunto. Ok. Pero le digo a ella, Dios va a proveer. Dios me va a dar las fuerzas si tengo que trabajar más. Dios me va a dar otro trabajo mejor. No sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a proveer. Y hasta, exactamente. Yo creo que sí, parte de. Y como hasta ahora lo hemos podido ver con Valentina, Dios ha proveído. Dios ha proveído, obviamente, para los pañales, para la ropa, para todo Dios ha proveído. Y esa debe ser nuestra confianza. Y debemos de, como les decía, este año es de reposo, pero no hay que estar dormidos. Hay que estar buscando a Dios. Hay que estar buscando a Dios, hay que estar orando a Dios, hay que estar, porque si Dios nos está dando este reposo, es por una razón. Porque quizás el año que entra viene duro. No sabemos, pero solamente Dios, esos son los propósitos de Dios. Otra cosa que creo que debo de comentar es que nosotros como padres, especialmente hoy que es Día del Padre, que es Día del Padre, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios ha puesto mucho en mí de hablar de esto de los hijos. Tenemos que darle un buen testimonio a nuestros hijos. Tenemos que ser personas y padres que realmente ellos puedan ver que adoramos a Dios, que buscamos a Dios, que Dios es lo primero en nuestras vidas. Tenemos que poner eso en sus corazones para que ellos cuando crezcan no sean de que es que yo nunca supe, es que yo nunca vi. No, supiste y vistes. La otra vez Jesús andaba en el parque con ellos antes de que Estela regresara. Y Jesús me estaba preguntando unas cosas de la Biblia y cosas de Dios. Y venimos me decía Jesús que qué pasaría si una persona no conoce de Dios. Y veníamos platicando al respecto. Y le digo, eso Dios se va a encargar de las personas que quizás nunca lo llegan a conocer. La Biblia nos dice que por sus acciones, por lo que hicieron, por sus cosas, Él los va a juzgar. Pero
Tú no deberías de preocuparte por eso tanto. Tú preocúpate por ti más que nada y hacer lo que Dios te está pidiendo. Le digo, porque hoy en día tú ya conoces, tú ya sabes quién es Dios. Lo has conocido, bien o mal lo has conocido y a través de nosotros te has dado cuenta quién es Dios. Y eso es peor porque tú ya conoces. Y sabemos que los que se alejan de Dios, a veces hasta sale peor la cosa, se alejan y dice la palabra que se vuelven peor. Y hubiera sido mejor que no hubieran conocido, dice la palabra. Para que nos diga eso, imagínense lo peligroso que es. Yo a ellos les aconsejo todo el tiempo, les digo, oren, busquen a Dios, ponte a leer la Biblia, los pongo a leer la Biblia. Me gustaría, si por mí fuera, yo les abriría la cabeza y les metería la Biblia. Pero a nadie se le puede forzar en esto. Por desgracia no es a fuerza. Eso es todo aquel que Dios quiere darle eso. Y que uno busque de su corazón. Porque la Biblia nos dice también que el que busca a Dios de corazón, Dios responde. ¿Verdad? Y hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que sea? ¿Quieres que te sirva o quieres que sea tu siervo? Y realmente desear ser siervos de Dios. Siervo o sirviente. Siervo sirviente. Siervo o sirviente, porque el sirviente es hacer lo que, o sea, la obligación. Sí. El siervo es el que, aunque no sea una obligación, sirve por amor. No sirve por amor, así es, así es. Pues no quise hacerlo muy largo, porque obviamente Keila ya me la había dicho, pero quería ir al punto, creo que fui al punto. Y yo les recomiendo eso, que busquemos a Dios, que este año es de reposo, sí, pero busquemos a Dios. No dejemos de leer la Biblia, no dejemos de orar más que nada, y no dejemos que nada ni nadie nos aleje de Dios. No hay nada en esta tierra que nos aleje de Dios, ninguna arma forjada ni nada. Pero a veces la flojera, a veces el desánimo, a veces el estrés, a veces el jefe o tu misma esposa o tus hijos te alejan. A veces el Face, sí, créanme, el Face está tremendo. Pero hay que buscar a Dios, hay que proponernos buscar a Dios en nuestro corazón y buscar lo que Él quiere para nosotros y dejarnos guiar. Yo creo que es todo por ahorita. Vamos a orar antes de despedirnos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás poniendo en nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado, Señor. Pon en nosotros tu palabra, Señor, lo que acabamos de escuchar, lo que tú nos acabas de dar, Señor, y que podamos hacer conforme a tu palabra, Señor. Permítenos orar, buscarte, Señor, en oración, tener esa relación íntima contigo, mi Dios, para poder conocerte aún más a ti, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú eres quien nos da la vida, Señor. Tú eres quien nos da todo lo que necesitamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor, como cantamos hace rato. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Tú eres quien nos levanta, Señor. Quien sostiene nuestra cabeza, Señor. Y a ti te damos honra y gloria, Señor, porque tú nos pones como cabeza y no como cola, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos, Señor. Recibimos tu palabra, Señor. Recibimos tu sanidad, Señor. Recibimos, Señor, todo aquello, Señor, que tú nos quieras dar, que viene de tu mano, porque a tu mano volverá, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.